hablando con José Manuel Torres de Adozona y Daniel Liranzo del Consejo Nacional de Zonas Francas. Yo tengo una pregunta para Daniel. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los números del impacto de las zonas francas en la economía dominicana? ¿Qué ha pasado históricamente? Bueno, los dos, abierta para los dos, con el fin del acuerdo de textiles, multifibra. ¿Qué pasó? ¿Cómo evolucionó el sector y cómo se ha ido migrando a otros sectores? Y si hay mayor impacto, ¿verdad?, en lo que son el ingreso y el valor agregado. Claro que sí. No, después del acuerdo, del desmantelamiento del acuerdo multifibra, hubo un decrecimiento realmente en el sector zona franca y se sintió durante el periodo del 2005 al 2009. A partir del 2009 se inicia un proceso de recuperación del sector donde van emergiendo otros sectores y se evidencia un proceso de diversificación del sector zona franca. O sea, ya no depende tanto del sector textil, aunque textil continúa siendo el mayor generador de empleo y el segundo mayor exportador dentro del sector zona franca. 40 y tanto por ciento sigue siendo el sector textil. En términos de generación de empleos. Okay, ahí tenemos las gráficas para... Por ejemplo, del 2009 al 2014, hay varios sectores que han mostrado crecimiento extraordinario. Por ejemplo, en el sector de calzado se registró un incremento de un 109% durante ese periodo. Otro sector que ha venido creciendo significativamente ha sido el de dispositivo médico, que ha evidenciado un crecimiento de un 40%, 44% durante los últimos 5 años. Y así han venido surgiendo otros sectores como tabaco y derivados, joyería, productos electrónicos y el sector de servicio dentro del mismo sector. En el área de calzado, ¿cuáles han sido las firmas más reconocidas que se han venido a instalar a República Dominicana? Bueno, ahí tenemos a Timberland, o sea, marcas. Y Timberland tiene su propia fábrica, que es Component Footwear en Santiago. Pero aquí tenemos fabricación de Sebago, Clark, por ejemplo, está Paquetá en Tamboril, una empresa muy buena de origen brasileño. Tenemos a Wolverine en las Américas y otras grandes empresas que han decidido, asiáticas, que han decidido venir a instalar su producción en República Dominicana, como es el caso de la que se inauguró el año pasado, Sun Jae, que estima generar aproximadamente 11.000 empleos directos solamente en sus instalaciones, y también General Shoes, otra empresa de origen asiático, que fueron como fruto de la misión dominicana que se organizó y que fue presidida tanto por el ministro administrativo de la Presidencia y el ministro de Industria y Comercio, donde eso trajo como resultado la creación de la mesa de calzado para fortalecer ese sector a través de una comisión nacional. ¿Cuál ha sido el impacto de esa diversificación, José Manuel? No, mira, yo creo la que economía, muy importante, porque realmente éramos un país, en el caso de Zona Franca, muy dependiente de un solo sector. Y lógicamente el sector textil es muy importante, porque sobre todo porque tiene una capacidad de generación de empleo. El más intensivo en el factor trabajo y mano de obra. Definitivamente, claro. Pero lógicamente el tú depender de un solo sector es riesgoso, no solamente en zona franca, sino hasta en los portafolios de inversiones. Tú dependes de una sola inversión, pues lógicamente te hace y son más bajos los salarios, ¿verdad que sí? En textiles que en otras áreas. No necesariamente, porque es el mismo salario mínimo, y sobre el salario mínimo tú tienes que tener tus incentivos a la producción. Pero lógicamente la competencia es muy voraz en la rama textil. ¿Por qué? Porque tú te haces muy sensible a competencia de otros países, hasta del mismo Haití o de Nicaragua, tú ves, que son países con costos muy bajos, pero también de países como China o como Bangladesh, tú ves. Entonces realmente es un país muy sensible. Eso nos ha hecho en el sector textil de fortalecernos y de integrarnos verticalmente, de tener una producción textil mucho más, con mayor valor agregado, con componentes ya de lo que es el diseño, de la preproducción. Pero también tenemos un sector de zona franca mucho más diversificado. Ahora mismo, por ejemplo, el principal producto de exportación, no solamente de zona franca, sino de República Dominicana, son los dispositivos médicos y electrónicos. Los dispositivos médicos, ¿verdad?
Y luego sigue el sector textil, luego entonces ya la parte de electrónica. Y en el sector servicios, ¿cuáles son las cosas más creativas que estamos haciendo y que muchas veces la gente no se entera, como la zona franca, entonces se hace correcciones de imágenes? No sé qué otros servicios nuevos han entrado. Yo sé que estamos haciendo dispositivos para aviones y todo eso. Sí, bueno, en servicio tú tienes la parte de call centers. Esa es definitivamente la parte más dinámica, y todo lo que es los BPO, lo que llaman los productos de los servicios de asistencia al consumidor, comercialización. De hecho, la cantidad de empresas de servicios son la mayor cantidad de empresas de zona franca ahora mismo. Hay más de 100 empresas de servicios ahora mismo en zona franca que le dan asistencia a las demás empresas de zona franca que están operando en República Dominicana. La parte de logística es una parte muy fuerte y que va a tener cada vez mayor trascendencia. Los mismos puertos son empresas de servicio, tanto por ejemplo lo que es Caucedo como el puerto de Jaina. Hay empresas de logística que están no solamente en puertos, sino que están dentro del propio territorio, lo que le llaman puertos secos, sí, que dan los servicios de empaquetaje y de distribución. ¿Existía la percepción como de que estábamos en una fase quizá de agotamiento del modelo de zonas francas? ¿Qué está ocurriendo ahora en el mundo con relación a la zona franca? Estamos hablando en Estados Unidos, en el mundo, en el continente, aquí en el hemisferio occidental. ¿Cuál es el giro que está teniendo este sector, que quizás contradice un poco las predicciones de lo que se esperaba que iba a ocurrir y que iba a venir un desplome del esquema de incentivos? Ahora mismo hay una revolución a nivel mundial de zona franca. O sea, zona franca ahora mismo hay 135 países del mundo que tienen regímenes especiales, que se puede llamar zona franca o zonas especial o zonas económicas especiales, pero no dejan de, todos son regímenes especiales. De hecho, casi el 50% de las exportaciones mundiales se realizan dentro de esquemas de zonas francas. Hay países que en su totalidad son zonas francas, o sea, Singapur, Dubái. Si más del 40% de las exportaciones del mundo se hacen provienen de empresas de zona franca. Ahora mismo hay como 70 millones de empleados de zona franca, 30 millones de ellos en China solamente. Dubái es toda una zona franca. El propio Estados Unidos está apostando a sus regímenes especiales y tiene legislaciones especiales solamente para incentivar la llegada de nuevas inversiones. El estado de Nueva York, por ejemplo, tiene un esquema de incentivos que te da 10 años de exención de impuestos sobre la renta. ¿Por qué hay ese boom en Estados Unidos y está como se siente como que uno nunca esperó que de donde viene casi siempre como las restricciones de que no haga esto, no dé subsidio, el que siempre vive diciendo cómo no hacer las cosas de una manera para hacerla mejor de otra? Y de repente como que el boom más grande viene de Estados Unidos y que bueno, Estados Unidos está absorbiendo un altísimo porcentaje de las inversiones que hay en zona franca. Que hay una necesidad de creación de empleo formal. ¿Y compiten los estados entre sí en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos hay incentivos federales e incentivos estatales. Okay. Pero además de eso hay incentivos directos a las empresas, cosa que nosotros no podemos hacer nosotros. Por ejemplo, Boeing se instaló en Alabama, no solamente por los incentivos federales y los estatales, sino porque también Alabama dijo, bueno, pero aparte de eso yo te voy a dar 150 millones de dólares para que tú establezcas una planta de capacitación y te voy a arreglar esta pista de aterrizaje que anteriormente se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial para que tú establezcas tu producción de tus nuevos aviones. Eso no lo podemos hacer nosotros porque somos un país de mediano desarrollo. Y que dependemos mucho de los ingresos fiscales para desprendernos además de ellos. Exactamente, lo único que nosotros podemos hacer es establecer quizás las exenciones de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo y a través de ello atraemos inversiones, no quizás de esa categoría tan alta como de Boeing, por ejemplo, pero todos los países lo están haciendo. Dubái es un país que todos los puertos, aeropuertos y todo el tipo de manufactura están establecidos en zona franca. Del otro lado de la moneda tú tienes Cuba, un modelo socialista que tiene por ejemplo el puerto de Mariel, que también está estableciendo su zona franca en base a esos criterios de incentivos. O sea que todos los países, independientemente de su ideología política, de su nivel económico, está confiando en zona franca para atraer nuevas inversiones y crear empleos formales en sus economías. ¿Cuáles son los principales retos que tú ves para la República Dominicana frente a las prácticas que están llevando a cabo algunos competidores
algunos países competidores. ¿Qué están dando otros que quizá no estamos pudiendo dar nosotros? Tú me das un enfoque. Lo que pasa en Estados Unidos que le pueden dar un subsidio directo. Hay otro tipo de cuestiones que pueden ser una limitante. Bueno, yo veo el caso del sacrificio fiscal que implica para el Estado dar mucho más de lo que podemos. Eso que tú dices del auge de Dubái, obviamente es un país petrolero que no necesita de los impuestos que pagan las empresas para sobrevivir, contrario a nosotros. Hay otras asimetrías que hacen que se despegue más el sector en otros países que quizás nosotros no podemos con ella, que haya sido estudio de casos. Ninguna que sea relevante realmente. Más son implican dinero. Porque a veces, muchas veces tú sabes que... Los costos de producción también. Los costos de producción. Sí, la estructura de costo. Háblame de eso. ¿Cómo está República Dominicana, la estructura de costo? Porque cuando hablamos del clima de inversiones, tenemos que esa atraer parte se sobre la la base dejo a Torres mejor. La estructura de costos se la dejo a Torres. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Mira, el modelo de zona franca en República Dominicana es considerado mundialmente como exitoso. Y yo creo que la principal razón de eso es la sinergia que ha habido entre el sector público y el sector privado. Y la principal prueba de eso es lo que estamos viendo en esta mesa, ¿verdad? Tú tienes al sector público aquí, el organismo regulador que es el Consejo de Zona Franca, tú tienes al sector privado en el caso de Adozonas. Y el convencimiento de que en base a esa sinergia y en base a los beneficios de un modelo de zona franca, tú puedes generar empleo, tú puedes generar divisas, tú puedes generar transferencia de tecnología. Lo primero es tú tener ese convencimiento nacional de que eso es beneficioso. Cuando tú tienes eso y tú aplicas política para eso, entonces tú tienes el éxito. ¿Qué es lo que ha pasado con República Dominicana? Tú tienes 620 ejemplos de éxito, 620 empresas de zona franca, tú tienes 155.000, quizás ya 160.000 empleos directos ya en zona franca. Entonces, 59 parques. 59 parques, quizás ya... Actualmente hay 61. Exactamente. Con las nuevas creaciones. Al día de hoy. Ahora, eso se creó en base a un esquema de incentivos que de alguna manera compensan las deficiencias que nosotros como país pudiéramos tener. ¿Cuáles son esas deficiencias? Bueno, una energía eléctrica cara, una capacitación de la mano de obra todavía muy limitada, quizás unas cargas laborales a nivel del código laboral también bastante onerosas. Entonces, esos incentivos son los que hacen que esas inversiones vengan a República Dominicana, además de, lógicamente, nuestro potencial de ubicación geográfica, nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. O sea, ¿qué nos haría falta para seguir creciendo, para crecer más? Lo primero sería la certidumbre jurídica. Yo creo que la legislación de zona franca es fundamental. Tenemos que tener una ley de zona franca en la cual el inversionista pueda venir y establecer inversiones que le den una certidumbre de 10, 15, 20 años. Eso es fundamental. Lógicamente, ya luego vienen ya asuntos estructurales que ya son problemas que lo sufrimos todos, tanto a nivel empresarial como personal, que es el costo de la energía. Eso viene dentro del Plan Nacional de Competitividad Sistémica. Lógicamente, ya hay un pacto eléctrico que tenemos, que eso pudiéramos tener quizás soluciones a mediano plazo. Una capacitación de la mano de obra que entendemos que en función de las políticas y la inversión que se está haciendo en educación también pudiera tener una solución en el mediano plazo, porque crear personas ya capacitadas no es solamente de la primaria, hay que pasar unos años. Pero yo creo que vamos en una buena tendencia. De nuevo, un esquema legal que nos dé la certidumbre. Yo creo que lo otro, estamos dando unos pasos importantes para seguir mejorando la competitividad del país. Excelente. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos de nuevo. Una gran cantidad de diagnósticos médicos están basados en pruebas de sangre, pero muchas personas los consideran costosos e invasivos, a lo que se agrega el temor generalizado a las agujas. Elizabeth Holmes, la multimillonaria que quiere revolucionar la medicina, sostiene que como consecuencia la mitad de la gente no se realiza las pruebas que les piden los médicos. Su compañía Ceranos es la antítesis de la nueva fiebre del oro en el sector de la salud, aunque no está desconectada de ella. Ceranos tiene una meta clara y directa: volver las pruebas de sangre más simples, disponibles en todo momento y baratas. Ceranos ha sido hasta ahora una compañía desconocida, pero inversionistas privados han comprado acciones y han hecho que su valor trepe a nada más ni nada menos que la suma de $9.000 millones. Ceranos ha atraído a renombrados creyentes. Su compañía tiene uno de los directorios con más personas famosas de los Estados Unidos.
entre ellos los exsecretarios de Estado Henry Kissinger y George Shultz, además de un exsecretario de Defensa. Theranos tiene una lista de precios que incluye más de 200 tipos de análisis de sangre. En las pruebas se usan muestras de sangre mucho más pequeñas, un poco más de una gota. Theranos se asoció recientemente con la mayor cadena de farmacias de los Estados Unidos, Walgreens. Tiene más de 8.500 comercios en todo el país y sus locales han comenzado a instalar los denominados Centros de Bienestar Theranos.